Muy bien, vamos a empezar con nociones del derecho laboral. No es un tema que todos los posgrados en negocios tomen desde el punto jurídico, sin embargo nos parece un tema ineludible porque nosotros encaramos derecho laboral, por supuesto vamos a ver las cuestiones jurídicas de los asuntos laborales, pero está totalmente ligado con la gestión de recursos de recursos humanos. Y si bien en esto hay un montón de cuestiones de administración, de gerencia, de motivación de los empleados, lamentablemente, cuando las cosas van mal, esta cuestión de derecho laboral es quizás la principal a la hora de manejar los recursos humanos y puede tener un impacto patrimonial enorme en nuestras sociedades, en nuestros negocios. Así que es un tema larguísimo que merece una materia entera, nosotros vamos a hacer un sobrevuelo, pero no vamos a dejar de tocar todos los puntos más importantes. Lo que sí voy a evitar es la introducción histórica, que es súper interesante porque la verdad en la historia de la humanidad el trabajo fue mayoritariamente, en cuestión de tiempo, la mayor cantidad del tiempo fue trabajo esclavo. Es muy reciente, tiene menos de 200 años, en Argentina aún menos, la relación laboral como la conocemos hoy y en particular con una protección constitucional a los derechos de trabajadores. Esto es de mitad del siglo pasado, como máximo de 100 años en los países más avanzados. Y como no hay empresas sin trabajadores y como muy probablemente casi todos los que estamos metidos en algún negocio también pasamos por el rol de trabajadores, nos parece ineludible analizar esto. Pero evitamos la parte histórica. Lo que sí les voy a pedir es que hagan una pausa, que busquen el link de este video que les pongo. Hay otros similares, pero en este escuchamos al expresidente Perón explicando él mismo la Constitución del 49. Constitución de la cual solamente nos queda un artículo, el 14 bis, pero por supuesto este video que van a ver acá no es un video, no pretende tener una intención política, sino entender cómo llega una cuestión muy relevante a nuestra Constitución y cómo hasta el día de hoy los cambios políticos de ese momento se mantienen vigentes en nuestra normativa y por lo tanto van a afectar a nuestros negocios. Así que les propongo que hagan un stop acá. Si les interesa el tema van a encontrar muchos más videos de esto, de las leyes laborales justicialistas y la Constitución del 49. Pausa. Bien, la Constitución del 49, el principal cambio que llega hasta nuestros días es el artículo 14 bis. Cuando empezamos esta materia, yo les leí partes del artículo 14, el 14 original, de la Constitución original, que permitía el derecho a circular, a transitar, la libertad de culto, la libertad de comercio, la propiedad, los derechos que se llaman liberales clásicos. Bueno, no casualmente, luego de esos derechos clásicos, se incorporaron los derechos sociales y en particular los derechos del trabajo. Entonces el artículo 14 bis va a decir que el trabajo va a tener la protección de las leyes que van a asegurar al trabajador condiciones dignas y equitativas del labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de la empresa con control de la producción y colaboración en la dirección, sepan que este punto no se cumple, protección contra el despido arbitrario, este punto es muy importante y le vamos a dar mucho trabajo en esta materia, en esta clase, estabilidad del empleo público y organización sindical libre y democrática. Entonces, tenemos en este artículo, evito la parte de los gremios, que es todo un capítulo del derecho laboral, nosotros vamos a dejarlo de lado, pero todos sabemos que a la hora de manejar una empresa también tenemos en cuenta, en caso de una empresa que tenga mucha mano de obra industrial o trabajadora, que el rol del gremio va a ser muy importante. Pero los otros puntos que subrayo de este artículo, todos tienen algún impacto económico en la gestión cotidiana de negocios. Hay que pagar vacaciones, hay que pagar justo, hay un salario mínimo vital y móvil que cumplir y hay que tener cuidado con lo que hacemos en términos de recursos humanos con los empleados y con los despidos. No se puede despedir a cualquiera por cualquier motivo y en caso de que pase, ya veremos las consecuencias. Ustedes las conocen. Vamos a ver algunos principios del derecho laboral argentino. Y cuando digo principios, como se los vengo explicando en esta materia, no son cosas teóricas, nosotros los presentamos aquí como la idea general, pero principios no quiere decir algo teórico, algo que depende de los estudiosos y que no tiene impacto, todo lo contrario. Estos principios están en las leyes y se aplican a los negocios en concreto. Y el primero es, desde el primer momento de esta clase,
ya estarán cansados de escucharme hablar del orden público. Bueno, el orden público laboral lo presento como principio para marcar una cuestión muy clara, que es que, así como veíamos la libertad de comercio y cómo yo puedo contratar, obligarme a hacer negocios, entrar y salir de los contratos, etc., y el orden público me limita, bueno, en derecho laboral el orden público me limita mucho más. El contrato que yo hago con un empleado va a estar mucho más influenciado, mucho más limitado por el orden público. Hay muchas más cosas que no puedo hacer y hay muchas otras cosas que tengo que hacer sí o sí. Y se acuerdan ustedes que el orden público es indisponible e inmodificable. Lo era en los contratos comerciales, lo es en el derecho laboral. Las cuestiones que el derecho laboral me dice que son obligatorias y que son derechos de los trabajadores, no las podemos modificar por un acuerdo de partes entre el empleado y el empleador. Esto va a ser crucial para entender todo el derecho laboral. Hay otro principio que muchos piensan que es a veces una cuestión de los jueces o una cuestión política, que es la condición más favorable al trabajador. O dicho de otra manera, que ante la duda se toma como válido lo que más le conviene al trabajador. Y esto es un principio, la ley laboral lo estipula como una forma, enseguida les voy a pasar el artículo. Y esto quiere decir que debe interpretarse el contrato de trabajo de la forma más favorable para el trabajador y que si hay algún conflicto, que si llegamos a la sede judicial, si el contrato no está claro o, mucho más, si las pruebas no son claras, ante la duda del contrato legal, de interpretación o incluso de prueba, ante la duda yo estoy a favor del trabajador. En tema de plazo, en tema de pagos, cualquier duda, voy a darle la razón al empleado. Entonces, muchas veces, en general, en los encuentros empresarios, ¿sí?, se habla del problema de los jueces laborales, que los jueces laborales fallan siempre a favor de los trabajadores. Bueno, cuidado, porque esto, más allá de que haya una predisposición, tal vez política o una preferencia por determinado sector, los jueces laborales fallan a favor de los trabajadores porque la ley indica que si hay duda o si el empleador no puede probar sus argumentos de forma fehaciente y contundente, siempre se va a fallar a favor del empleado. Muy importante a tener en cuenta. Otra cosa súper relevante, bueno, es de orden público el salario mínimo vital y móvil y todo lo que tiene que ver con gremios que lo dejo de lado. Y acá en naranja le pongo algo que en la introducción les comentaba, que la informalidad no es oponible al trabajador, sí al empleador. ¿Se acuerdan del concepto de oponible? ¿Sí? Cuando yo me puedo proteger de algo. En la introducción yo les comentaba el ejemplo que uso siempre de el contrato de esclavitud, que es un contrato nulo y que nadie puede decir, pero esa persona me firmó que está dispuesta a ser mi esclavo, como argumento de validez de ese contrato. Bueno, en este ejemplo que es muy burdo, nos sirve para entender el ejemplo del trabajo informal. Que el empleado haya aceptado, incluso firmado, o dejado prueba fehaciente a través de un mail o como sea, que él está de acuerdo en estar no registrado, en que no se hagan sus soportes patronales, en no tener una obra social, por ejemplo, a cambio de pagar, de cobrar un poco más como salario neto, lo cual es algo cotidiano en Argentina y en América Latina. Bueno, aun cuando haya acuerdo del empleado y aun cuando se pueda aprobar ese acuerdo no se puede llevar a la justicia, no es oponible a la justicia y tampoco es oponible al empleado. Es decir, el empleado puede firmar, yo acepto trabajar informalmente, y después hacerle un juicio al empleador por tenerlo en negro, por tenerlo sin registrar, y va a ganar porque no es oponible. El empleado no puede disponer de su derecho a estar en blanco, el empleador no puede decidir, no puede acordar algo diferente al mínimo que establece la ley. Súper relevante esto y esta lógica de la indisponibilidad del orden público laboral, vamos a ver que vuelve a aparecer, como se los acabo de explicar con la informalidad, con despido arbitrario, con un montón de cuestiones que generan que ante la duda o ante un conflicto jurídico, y yendo a tribunales, va a ser el empleado el que tenga las de ganar. Vamos a leer la ley de contrato de trabajo. Estamos viendo la ley de contrato de trabajo de 1974, otra ley de la dictadura, con muchísimas reformas. Tuvimos una gran tanda de reformas en los 90, en el 95 hay una gran reforma laboral de Menem, luego una segunda reforma laboral en el 98, luego hubo una reforma laboral con De la Rúa, luego esa reforma laboral se derogó y luego con el kirchnerismo no hubo una gran reforma laboral, sino una serie de modificaciones a la legislación laboral que suman complejidad, suman derechos, han cambiado modificaciones.
De esto hay muchísimo material online porque por suerte son cuestiones que se han discutido públicamente de manera reciente. Yo hoy les pongo algunos ejemplos de cosas que ustedes pueden ver de esta ley de contrato de trabajo que va a orientar toda la relación laboral. Bien, y entramos entonces a analizar cómo define y cuál va a ser la regulación que está en el contrato, en la ley de contrato de trabajo. El primer artículo nos va a decir que el contrato de trabajo y la relación de trabajo se va a regir. Primero, por esta ley, por la ley de contrato de trabajo, es decir, por el orden público. Lo primero que vamos a mirar para entender y para aplicar a cualquier relación de trabajo es el orden público. Después, por las leyes y estatutos profesionales, cuando haya alguna ley especial para alguna actividad. En tercer lugar, por los convenios colectivos de trabajo. No vamos a profundizar en esto, pero ustedes saben que, por ejemplo, el gremio de los trabajadores de la industria láctea o la industria cárnica o la industria automotriz hacen un convenio colectivo de trabajo con los patrones de esa industria y pueden estipular un mayor salario, menor horario, mayores vacaciones, diferentes tipos de licencias especiales, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar, el punto D, nos dice el orden público, nos dice la ley de contrato de trabajo, que se va a regular por la voluntad de las partes. Y acá les pido que hagan una pausa y que comparemos este orden en el cual yo tengo que buscar de dónde sale la regulación de un contrato de trabajo comparado con un contrato comercial. ¿Cómo era la importancia de la voluntad de las partes en un contrato comercial y cómo lo es en el orden público? Tiene bastante que ver la respuesta con lo que les decía en mi introducción hace apenas unos minutos. Así que les pido que hagan una pausa, que lo respondan, lo contestamos en la clase virtual y enseguida seguimos. Continuamos entonces, vamos a ver cómo define la ley cuándo hay contrato de trabajo. Y acá vamos a ver varias palabras que ya vimos en esta materia que estamos cerrando. Vamos a ver que hay contrato de trabajo, no importa el nombre que le den las partes, dice la ley, cualquiera sea su forma o denominación, y forma incluye formas informales, para la redundancia, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra. Fíjense que el trabajador es siempre una persona física, jamás vamos a hablar de contrato de trabajo con una persona jurídica, son siempre personas, seres humanos los trabajadores. Estos trabajadores se obligan a ejecutar obras, realizar actos, prestar servicios en favor de otra y bajo dependencia de esta. Esta es quizás la clave de la definición del trabajo, la relación de dependencia, durante un periodo determinado o indeterminado. Segunda oración del artículo 21. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos o las convicciones colectivas, los laudos con fuerza de tal. Fíjense, de vuelta vemos acá, como en la pregunta que les acabo de hacer, la importancia del orden público. Y el 22, muy fuerte, nos dice que habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios a favor de otra, bajo la dependencia de esta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Entonces aquí aparece una discusión que cruza toda esta materia, que es, primero, no sé, aquí la ley deja afuera el tema de los contratos, no deja afuera, perdón, pero no pone en el foco principal la existencia de un contrato de trabajo, contrato pensado con las firmas, con el acuerdo, cuando la ley dice, cuando hay relación de trabajo, cuando de hecho una persona trabaja para otra por el pago de una remuneración, ahí hay relación de trabajo. Y se va a regir por esta ley. Que se rija por esta ley quiere decir que habrá que pagar salarios como esta ley dice, que habrá protección contra el despido arbitrario, que habrá que pagar vacaciones, etcétera, etcétera. Por supuesto, mientras más informal sea el trabajo, mientras menos se cumplan en general las cuestiones de la ley, va a ser más difícil probarlo si hay un problema. Ahora bien, eso no impide que se aplique la ley de contrato de trabajo y que los derechos de los trabajadores estén en vigencia. Y aquí hay un montón de discusiones, ¿sí? De hecho, ustedes conocerán bien, hemos tenido varios alumnos y varios de nosotros nos ha pasado, el propio Estado Nacional, que es quien debe velar por el cumplimiento de esta norma, en muchísimas, Estado Nacional, Estado Provincial, Estado Municipal, generan situaciones en donde se contrata trabajos con la vieja locación de servicios, el actual contrato de servicios, y en realidad incluso el locador de servicios hasta firma con horario, le controlan la asistencia, trabaja por indicación de otro. Así que esto es un tema complejo
Pero la ley es muy clara, no importa si el empleador es una universidad, el Estado Nacional, etc. Existe relación de trabajo si hay prestación de obras, servicios, ejecución de actos, bajo dependencia y en contra de pago de remuneraciones como contraprestación de ese trabajo. En estos casos, la ley de contrato de trabajo, los empleados públicos, acabo de decirlo, los empleados públicos, por una cuestión eminentemente más política que otra cosa, política en el sentido grande de la política, ¿sí? No partidario, por el tipo de contraparte, que al ser el empleado público no se aplica la ley de contrato de trabajo, el personal de casas particulares, tampoco, los trabajadores rurales y los empleados de la construcción. Y los últimos tres casos son mucho más entendibles, porque en los tres casos tenemos, en el caso del personal doméstico de casas particulares y del empleado rural, en particular un espacio de trabajo diferente, una casa particular o bien el campo, que son lugares diferentes a el trabajo industrial o el trabajo administrativo de comercio, que son en particular los que están pensados cuando se hizo la ley de contrato de trabajo. Y también los empleados de la construcción, que si bien geográficamente trabajan en los mismos lugares, su tarea, la complejidad de su tarea, los riesgos de su tarea, el hecho de ser al aire libre, en el sentido de que los afecta el clima y las contingencias, también tienen un régimen especial. Para estos hay leyes específicas. Debo decir que los principios generales se les aplican a estas regulaciones específicas, pero lo que nosotros vamos a ver a continuación no abarca a estos cuatro grupos. Esto es lo que les acabo de explicar, el artículo 4 es lo que les dije del concepto de trabajo. El artículo 7 es lo que antes les expliqué como principio general de la ley, que no se pueden pactar condiciones de trabajo menos favorables, son nulas, así lo dice el título del artículo correctamente. Y vamos a ver que el artículo 8 dice que las convenciones de los contratos, de los convenios colectivos, se aplican por sobre la de los contratos. Esto repite en algún sentido lo del artículo 1. Y aquí, el artículo 12 es el texto de lo que les expliqué al principio, del orden público, de que será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley. Ya sabemos lo que significa ser nula, no tener valor, ser irrenunciable. Una vez más vemos el peso del orden público en el derecho laboral. Y aquí les voy a pedir que hagan una pausa. Y con esto terminamos el video, ¿sí? Se los voy a dejar como tarea esto. Leemos juntos, hacemos una pausa, termina el video y les pido así que esto lo discutamos, porque quiero que me den algunos ejemplos. El artículo 23 de la ley nos dice que se presume la existencia del contrato de trabajo. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de contrato de trabajo. La pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo puedo probar el contrato de trabajo? De los dos lados, pensémoslo. Piensen ustedes como abogado del empleado y como abogado del empleador. ¿Cómo puedo probar el contrato de trabajo? ¿Qué instancias hay? Y además de cómo lo puedo probar, ¿qué implicancias económicas tiene la existencia de prestación de servicios? ¿Sí? Y también quiero el segundo caso, que es el que requiere un poquito más de cerebro y quizás de experiencia que les haya pasado, que conozcan. El segundo párrafo dice que la presunción también opera cuando se usen figuras no laborales, está hablando de figuras jurídicas para caracterizar el contrato, ¿sí? Contratos de servicios, puede haber algún otro. Quiero que alguno de los que están trabajando un trabajo con determinado tipo de contrato que me he adelantado me lo comenten. Bueno, ¿qué tipo de figuras jurídicas se podrían utilizar para encubrir una relación laboral y qué implicaría esto jurídicamente? Quiero que además piensen qué principio general del derecho laboral queda consagrado en esta ley, con lo que acabamos de ver, y ahora se los voy a dar como tarea. Cuando hacemos la clase presencial, yo siempre digo, ojo de estas cosas cuando salen los ejemplos, ojo para los contadores o administradores que tienen ideas creativas para manejar los recursos humanos. Digo ojo no porque no sean inteligentes, no sean interesantes, porque cuidado porque pueden tener algún tipo de sanción en términos de derecho laboral. También me gustaría, si tenemos a alguien de sistemas que conoce, hay algunas situaciones en donde esto mismo, este tipo de ejemplos, que hasta ahora, como los planteé, vengo hablando de una persona, bueno, a veces puede usarse una forma jurídica, no necesariamente solo un contrato de una persona, incluso una forma societaria, ¿sí? Algún tipo de sociedad que encubra una relación laboral. Quiero ver si se les ocurre alguna, o si quizás
no la encubre, pero les parece que algunas tareas que podrían ser hechas por un empleador en relación de dependencia pueden, en lugar de eso, ser tomadas por una sociedad que contrata con quien sería el empleador original. Así que se los dejo unos minutos para que puedan tomar nota de los contratos, de las tareas, perdón, y esto lo vamos a discutir en conjunto en la reunión virtual próxima que tenemos para estudiar Derecho Laboral. Se los dejo un ratito.